Auspicia este programa Banco Provincia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy pero muy buenos días. Bienvenidos a esta segunda edición informativa de Chacra TV Noticias. Y algunos de los temas salientes de esta jornada son los siguientes. Proyectan una cosecha récord para el ciclo 2016-2017 con 111.300.000 toneladas. Argentina será sede de una cumbre de la OMC que se focalizará en el comercio agrícola. Aumentó 40% la dosis promedio de fertilizantes aplicados a trigo y a cebada. Como todos los días les contamos lo que está ocurriendo ahora en el mercado de Liniers. Ingresaron hoy 3.325 animales, si bien se operó ya el 93% de los vacunos ingresados, todavía no se conformaron los índices. Y les contamos ahora qué ocurrió en los mercados granarios en la última rueda de operaciones, es decir, en la de ayer. Ingresando a revistachacra.com.ar pueden tener el análisis. Nosotros le contamos los precios. En el caso de la soja en Chicago, se ubicó para noviembre 2016 en $352 por tonelada. En el mercado a término en $267 por tonelada y en el ROFEX en $263 por tonelada. El maíz se ubicó en $136 por tonelada en Chicago, en el mercado a término en $164 por tonelada y en el ROFEX en $159 por tonelada alcista. El trigo se ubicó en $148 los 1.000 kilos en Chicago, mientras que en el mercado a término fue bajista al ubicarse en $139 por tonelada. Sin cambios, con $138 por tonelada, se registró la cotización en el ROFEX. La fertilización, según la Asociación Civil Fertilizar, actualizó sus perspectivas para la próxima campaña en materia de nutrición vegetal. Desde la asociación trazaron un panorama de la evolución del mercado de fertilizantes en nuestro país. Los fertilizantes despachados aumentaron un 50% los primeros 8 meses del año, entre mayo y agosto, donde el consumo creció un 58%. Este incremento en el segundo cuatrimestre se asocia fundamentalmente al aumento del área sembrada con trigo y cebada, que es un 10% en todo el país, pero también se vincula con el incremento del 40% en la dosis que pasó de 120 kilogramos por hectárea en 2015 a 168 kilogramos por hectárea en el 2016. Martín Díaz Zorita, que precisamente pertenece a la Asociación Civil Fertilizar, se refirió a la comercialización de fertilizantes y dijo que aumentó 50% este año. Y lo que vimos que Argentina, en lo que es el cuidado del ambiente, desde la agricultura, desde la producción de alimentos, es un ejemplo, obviamente como todos los ejemplos mejorables, pero un ejemplo que no podemos dejar de mostrar, defender y difundir en el mundo. Los primeros grandes adaptadores de la siembra directa, los primeros grandes discutidores, no es la palabra exacta, pero sí es la que nos llevó al debate sobre el rol del cuidado de los suelos, la protección del ambiente y la producción en forma balanceada, manteniendo muy altos índices de producción, cuidando los recursos. Por lo tanto, hoy creo que lo que nos tenemos que animar es a saber que disponemos de tecnologías, que las estamos usando y que no tenemos que esconderlas porque todos somos parte de un mismo camino de mejora continua donde la producción y la innovación tecnológica se centra alrededor del hombre. Y respecto al Acuerdo de París, por ejemplo, ¿cómo debe trabajar justamente el sector en relación a eso? El sector tiene que trabajar con transparencia. Es algo que lo estamos haciendo desde las industrias, desde el sector productivo en sí mismo, su interacción o articulación con la sociedad a través de las instituciones. En ese trabajar transparente es la incorporación de mediciones, la métrica. Ayer discutimos mucho y tuvimos algunos paneles independientes para profundizar el valor de no tenerle miedo a medir, porque a partir de medir vamos a aprender principalmente a encontrar las oportunidades de mejora, y hoy en el compromiso
de cuidado del ambiente, tenemos que empezar a tener nuestros propios estándares. Ya sabemos que la extrapolación, que Argentina esté en la mitad del globo entre dos países, no significa que su comportamiento sea equivalente a uno o a otro, sino que las condiciones de producción nuestras son particulares, no son únicas, pero son particulares, y hace que tengamos que tener nuestras propias unidades de medida, y eso es mediciones de emisión de gases, de balance de nutrientes, de uso de tecnologías y su impacto no solo desde el punto de vista del suelo, sino de las aguas y por sobre todas las cosas en su relación con la producción. Proyectan una campaña récord para el ciclo agrícola 2016-2017 que superaría las 111.300.000 toneladas. La Bolsa de Cereales de Buenos Aires pronosticó una cosecha de 111.3 millones de toneladas, porque el cálculo está incluyendo a 6 cultivos: la cebada, el girasol, el maíz, la soja, el sorgo y el trigo. Totalizarían una siembra de 32.2 millones de hectáreas. Esto es un 5% por encima del ciclo agrícola inmediatamente precedente, que es el 2015-2016. La producción agrícola consolidaría así la curva ascendente que viene mostrando en los últimos años y que tuvo su máximo en la temporada 2014-2015 con 110 millones de toneladas. La agroindustria generaría, además, según estimó la bolsa, un impacto de 47.000 millones de dólares el próximo año. En el caso del girasol, se proyectan 500.000 hectáreas más, de maíz 1 millón, hasta alcanzar los 4.9 millones de hectáreas. El crecimiento del maíz sería en desmedro de la soja, que caería de 56 millones a 53 millones de toneladas, siempre según la estimación de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Precisamente el titular de esa entidad, Ricardo Valderrama, estuvo conversando con Chacra TV Noticias. En particular, se refirió a la importancia que tiene reabrir nuevos mercados. Vamos a tener una mayor producción, pero vamos a tener que colocarlo en algún lado, así que creo que es una materia pendiente en la cual tenemos que abrir mercados en todos los lugares del mundo, tener agriculturas en todos los lados. Por eso estamos proponiendo tener una parte que sea profesional, que sirva para abrir mercados, no solamente para un año, sino para el mediano y largo plazo. Y en cuanto también a esta jornada que ya está casi finalizando, ¿cuáles cree que fueron los temas principales o más importantes y también más productivos a la hora del diálogo y el contacto entre tantos especialistas? Mira, yo creo que lo importante es que se está demostrando que el campo, con un poquito de incentivo, explota, tiene una producción geométrica, un aumento de la producción geométrica. Vos viste todas las variables que se han mostrado, no solamente lo que puede pasar en un año, sino lo que puede pasar en un mediano o largo plazo, entre 5 y 10 años, y vemos cómo puede explotar el agro argentino. Creo que lo más importante, con políticas, acuerdo para un productor, políticas que están de acuerdo, que tiran para adelante, que no tienen restricciones, que no tienen retenciones, la Argentina explota. ¿Y cuáles serán las principales características de esta próxima campaña gruesa sobre la que se está disertando? Bueno, el aumento de producción, si lo vemos teóricamente en girasol, la bolsa está estimando que el área sembrada aumentó un 31%, estiman un 30% en maíz, más o menos llegar a las 36 millones de toneladas de maíz productivo, es decir, lo que realmente se produce para vender, no comercial, no lo que se consume en chacra o se muele. Así que tenemos un incremento, te diría, buenísimo, y con un solo impulso de quitar las retenciones. Así que poco a poco, cuando tengamos mejor estructura, mejor infraestructura, podamos invertir más en los sembrados y todo lo demás, vamos a seguir creciendo. Y eso es lo importante, mirar a mediano y largo plazo. La Argentina será sede de una de las reuniones de la Organización Mundial de Comercio, que tendrá su foco puesto en la producción agrícola. Hay que puntualizar que esto se va a realizar en diciembre de 2017, aunque todavía la OMC no especificó la fecha exacta. Ministros de los 164 miembros de la entidad multilateral van a buscar avanzar con la llamada Ronda de Doha, que debe definir nuevas reglas de intercambio global. Así lo decidió el Consejo General de la entidad multilateral, reunido en su sede de Ginebra. La decisión del Consejo General, integrado por las delegaciones de los países o uniones aduaneras miembros de la OMC,
ubica a la Argentina como el primer país sudamericano en albergar al Cónclave de Ministros de Comercio, que es la máxima instancia de decisión de la entidad, que se celebra cada 2 años. El Consejo, presidido por el director general de la OMC, Roberto Acevedo, no determinó la fecha precisa en la que será la 11ª conferencia ministerial. Una de las aspiraciones era poner en marcha el Acuerdo de Facilitación de Comercio, un conjunto de recomendaciones aduaneras surgido en Bali y adoptado en Nairobi, que lo que requiere es la adhesión de 2/3 de los miembros para su puesta en vigencia y con el que se estima generar ganancias globales anuales de entre 400.000 millones y $1 billón. Precisamente hablando de cuántos dólares ingresan al país producto de la producción agrícola y qué incidencia, por ejemplo, han tenido la quita de las retenciones a las exportaciones en el caso del trigo o del maíz, estuvimos conversando, entre otros temas, con Ramiro Costa del Instituto de Estudios Económicos de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Y hemos presentado los números, no solamente de producción, sino también el impacto económico. Y lo que surge de este impacto, quizás el más relevante, es cuál va a ser el aporte del sector agroindustrial al crecimiento de toda la economía en el año 2017. Y lo que encontramos es que el aporte va a ser nada menos que del 20% de lo que va a crecer toda la economía. Si lo contextualizamos y sabemos que el rol del sector agropecuario en el PBI total del país es menor a esa cifra, lo que está demostrando es que el aporte que hace es 4 veces su tamaño. Es decir, el nivel de dinamismo que se generó este año y el nivel de crecimiento proyectado que estamos esperando hace que cuatriplique su aporte de lo que debería si estuviera creciendo al mismo ritmo que lo que realmente pesa. Es una gran noticia realmente. ¿Y cuál fue el impacto de las retenciones y las diferentes medidas y porcentajes que representaron? Bueno, la eliminación de las retenciones para casi todos los productos, salvo la soja, considerando la soja con su reducción de 5%, se suponía que iba a tener un impacto negativo en las arcas fiscales muy importante. No obstante, luego de mostrar el crecimiento sectorial que estamos proyectando y mostrando cómo el sistema tributario, por los impuestos comunes, lo que pagamos todos, de ganancias, bienes personales, sellos, ingresos brutos, impuesto al cheque, etcétera, recupera lo que cede vía retenciones y el impacto es nulo. Es decir, hoy el gobierno puede saber que esa reducción no ha tenido un impacto fiscal negativo, sino que lo ha recuperado vía un mayor nivel de actividad y vía una mayor recaudación vía otros impuestos. Y además, ¿cuáles fueron los principales puntos, ejes o datos a destacar de su disertación? Bueno, otro dato importante a destacar yo creo que ha sido el de la facturación que esperamos del sector. Una facturación que no es solamente por la venta de los granos, de la cosecha, sino también una facturación vinculada a la venta de insumos, de agroquímicos en general, semillas, de camionetas incluso, del sector ganadero, etcétera, de todo lo que es la crushing de soja, moliendas. Y la proyección que tenemos es de unos 47.000 millones de dólares, lo cual posiciona a la agroindustria en un factor gravitante a la hora de ver cuál es el ingreso bruto de la nación argentina. Y por ejemplo es más del doble que sectores muy reconocidos como el de fabricantes de automóviles, que muchas veces no se sabe el peso relativo que tienen los sectores. Y esto lo que lo demuestra y contextualiza es que estos 47.000 millones de dólares son nada más ni nada menos que 7.000 millones más que el año pasado. Y es un aporte fenomenal nuevamente al crecimiento. Y respecto al posicionamiento en relación a los mercados internacionales, ¿qué se espera? Bueno, dado la producción creciente que esperamos para esta campaña y dado que Argentina es un país netamente exportador, lo que esperamos es que la mayoría de los productos, como sobre todo los que estaban en mayor desventaja, como girasol, como trigo, como maíz, tengan una recuperación de los mercados internacionales, vuelvan a recuperar participación de mercado y al volver a posicionar a Argentina como un jugador de realmente importancia en la arena mundial de commodities y de alimentos. ¿Y cómo puede incidir el precio del dólar y sus posibles fluctuaciones? Bueno, el contexto mundial no es el mejor de todos, el dólar se ha ido apreciando estos últimos tiempos, el petróleo ha caído notablemente, la tasa de crecimiento del mundo no son las mejores y paralelamente tenemos grandes cosechas globales y la relación esto-consumo ha ido mejorando, lo cual es un factor no positivo para los precios. Lo que cambió en Argentina hizo que todo ese panorama, que no es el ideal, sea compensado y que genere este optimismo de cara a la nueva campaña. La Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina presentó una propuesta vinculada con la propiedad intelectual y el uso de las semillas. Puntualizaron que esta propuesta intenta ir por fuera de la caja. Afirman que intentan buscar cambiar el eje de discusión, salir de la dualidad contra a favor con un fin netamente propositivo. Para ello la institución comienza apuntando 4 puntos innovadores, según lo señalan, que
forman el planteo. El primero de ellos es que es una fórmula simple y eso deriva en que sea de bajo costo. El productor hace un pago único anual y por bolsa, como si fuera, comparan, un Netflix de semillas. Se paga un valor único por bolsa sin importar qué semilla se utilice, al igual que la plataforma de películas y series en la que se puede ver cualquiera con el pago de una misma tarifa. Además, se establece que se paga por toda la mejora genética completa. Ese pago va a un fondo y los semilleros cobran de acuerdo a su participación en el mercado a cuán nueva sea la semilla, es decir, por las semillas nuevas se cobra más y por las más antiguas menos. De esto último deriva el segundo punto destacable, el valor decreciente que se otorga a las tecnologías, premiando a las más nuevas, lo que también estaría promoviendo la innovación. Como tercer aspecto aparece el periodo de adecuación. Podría pagarse en porcentajes, paulatinamente, hasta llegar al total, para otorgar un tiempo de adaptación, tal como sucede con los derechos de propiedad, farmacéuticos o los tratados de libre comercio. El cuarto aspecto son las excepciones, es decir, exceptuando en el total al 5% de los productores más chicos y de ahí un porcentaje gradual hasta llegar al 15%, algo así como lo que debería ser el impuesto a las ganancias. Unos no pagan nada, otros pagan una parte y otros pagan la alícuota más alta del impuesto, una mirada progresiva del pago por la propiedad intelectual. Esteban Copati pertenece al Departamento de Estimaciones de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y dio a conocer cuáles son las perspectivas productivas para el ciclo agrícola 2016-2017. En términos generales estamos esperando los números que hemos mostrado hoy acá en el Congreso de la Bolsa están augurando una expansión del área agrícola a nivel nacional comparado con lo que fue el área sembrada para los 6 cultivos extensivos más importantes del país durante la campaña 2015-2016. Esta expansión, esta vuelta al crecimiento que estamos registrando a partir de este año, también se va a traducir en un incremento en los volúmenes de producción, fundamentalmente de la mano del maíz, de la mano del trigo, no tanto así por el lado de la soja, que a diferencia de los otros cultivos está registrando una leve retracción de la superficie como consecuencia de la expansión del área que estamos previendo para girasol y maíz principalmente, que son cultivos de verano que compiten en el área con la soja. Y respecto al trigo, por ejemplo, además de la mayor proyección de área, en cuanto al tema de la calidad, que fue un tema del que se habló mucho, ¿qué sucederá? Bueno, en esta campaña estamos, en este nuevo ciclo 2016-2017, estamos registrando un cambio de tendencia radical en lo que es la inversión de tecnología para el cultivo de trigo. Durante los últimos años hemos registrado niveles de tecnología altos que han ido decreciendo o han ido disminuyendo su participación en lo que es el área destinada al cultivo a este cereal de invierno a nivel nacional. Pero afortunadamente esa tendencia se está quebrando hoy en día y los productores están invirtiendo en fertilizantes, están invirtiendo en protección del cultivo, apuntando a maximizar los potenciales de rendimiento en cada una de las regiones productivas y también la calidad. Con lo cual estamos frente a una expansión del área agrícola con mejores inversiones en términos de tecnología que seguramente se van a ver traducidos en incrementos en los volúmenes de producción y en la calidad del cereal. ¿Y qué se espera en cuanto a la comercialización, por ejemplo, en el mercado internacional de este trigo con mayor tecnología aplicada? Bueno, seguramente la comercialización no es el punto, digamos, más fuerte del Departamento de Estimaciones Agrícolas, pero seguramente lo que vamos a tener es, vamos a poder satisfacer nuestra demanda interna y vamos a tener un mejor saldo exportable para satisfacer quizá una demanda más regional como puede ser Brasil, que es nuestro principal comprador de trigo en lo que es Sudamérica. Ahora con la tarjeta Agronación puede financiar la compra de gasoil para la próxima campaña con un 5% de reintegro y hasta 210 días libres. Consulte adhesión en el IPF directo de su localidad o llamando al 0810-666-AGRO. Con Banco Nación, crecer es mucho más fácil. Se va a desarrollar los días 12 y 13 de octubre en el Centro Metropolitano de Rosario el 10º Congreso de Conservación de Forrajes y Nutrición. En ese marco estuvimos conversando cada día con los disertantes que se van a presentar en el Congreso para que nos adelanten parte de la temática. Este es uno de los casos. Esta tecnología que estamos evaluando en Argentina se ha puesto en práctica ya desde el año 2010 en Estados Unidos para lo que es el procesamiento de grano en el silaje de maíz y es conocida como shreddage. Básicamente consta
de un sistema de procesamiento que permite al material desgarrarse al momento que el material cortapicado pasa por el procesador de los granos, y ese material desgarrado no ofrece resistencia física al acercamiento de rodillos, por lo cual el procesamiento de grano es muy bueno. ¿Qué se logró en maíz con esto? Romper la incongruencia que hasta ahora teníamos en que no podíamos tener silos con fibra larga y buen procesamiento de grano en maíz. Con esta tecnología en maíz eso ya es posible, ya que podemos estar trabajando en tamaños de picado o longitudes teóricas de corte, como se conoce en el medio, que van de los 26 a los 30 milímetros, y tener niveles de procesamiento de grano excelentes, incluso por encima de lo que se logra con los procesadores específicos para maíz y con tamaños de picado obviamente muy inferiores. Bueno, nosotros vemos que hay una muy buena oportunidad con este tipo de tecnología en sorgo, y lo que vamos a estar mostrando es información generada en la última campaña, hacia finales de la última campaña, en donde ingresaron al país en el mes de mayo ya los primeros procesadores para este tipo de forrajes, y nosotros pudimos disponer de cultivos de sorgo granífero para hacer las primeras evaluaciones. Entonces esto es un poco lo que vamos a contar, y si realmente podemos lograr romper esa incongruencia de poder procesar un grano tan pequeño como el sorgo e incluso tener fibra larga en un silo de sorgo, vamos a estar frente a un antes y un después en lo que tiene que ver con las posibilidades de adopción de este cultivo, sea para alimentar animales con destino a producción de carne o con destino a producción de leche. Rubros que impactan, según señalan, directamente los costos de las empresas de transportes de carga del todo el país. En el mes de septiembre, la variación acumulada fue del 32,52%, en tanto que esa variación supera el 41,7% en los últimos 12 meses. El incremento del índice de costos en septiembre es resultado del aumento del costo laboral con la entrada en vigencia del segundo tramo del convenio paritario que se fijó en junio pasado. Otro de los temas a tener en consideración en la jornada de hoy tiene que ver con lo que está sucediendo en este momento en los Estados Unidos. Y aquí estamos siguiendo la información inmediata porque el huracán Matthew está afectando la zona sur de los Estados Unidos. Estamos diciendo que estamos hablando del departamento o del estado de Florida y que también están en alerta en Carolina del Sur. La información, lo que está consignando en este momento es que si bien el nivel que tiene en este momento el huracán es de 3 puntos, podría llegar en 4 puntos hacia la noche, que de todos modos es inferior a los 5 puntos que había alcanzado en su virulencia al pasar por Cuba. Hay que señalar, por otra parte, que al alcanzar este nivel de número 4 al que hacíamos alusión hace instantes, estaría comprendiendo vientos que superan los 230 kilómetros por hora y que podrían alcanzar más de 240 kilómetros por hora. Todos los días ponemos en pantalla el informe del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, especialmente dirigido a los productores ganaderos. Seguimos siendo los mismos carnívoros de siempre, ¿sí? O sea, la carne va a ser algo, ha sido, es y va a ser siempre una fuerte impronta cultural en el argentino, ¿sí? Lo que sí ha cambiado son los sistemas de producción. El feedlot ha ido entrando cada vez más en nuestros sistemas. Probablemente hemos, como consumidores, empezado a valorar cada vez más la terneza, muy asociada a la carne de feedlot, y hemos ido dejando algunas otras cuestiones que por ahí antes eran más marcadas, ¿no? O hablar, por ejemplo, de otro gusto de carne. Pero seguimos siendo carnívoros con un mayor consumo en nuestras dietas de carne proveniente de sistemas de engorde corral.
¿La gente puede diferenciar una carne que procede de un animal engordado a pasto que lo que viene de un feedlot? No, yo lo que mostraba, lo que mostraba recién en las transparencias son distintos estudios científicos con fundamento y base científica, en donde tenés que meterle cuestiones desde física, desde fisiología, desde química, en fin, en donde uno puede correlacionar algunas características de la composición del tejido del músculo de carne con, por ejemplo, algunos sistemas de alimentación, ¿sí? En donde vos decís, bueno, un sistema de alimentación vinculado a una producción de feedlot termina a nivel de tejido muscular incorporando un mayor veteado de la carne, un mayor marmoreo o marbling, ¿sí? Y justamente esa característica es la que le da mayor palatabilidad, mayor jugosidad y mayor aceptabilidad o aceptación por la gente. Y en definitiva, cuando tiene mayor aceptación, el próximo paso es que te paguen o te reconozcan más ese tipo de carne. Y a nivel mundial está demostrado, si bien vos tenés diferencias culturales en distintos países, por distintos gustos y preferencias propias de esos países, pero vos tenés demostrados que la terneza como atributo de calidad y su vinculación con el nivel digamos, de grasa o de grasa intramuscular, específicamente de marmoreo, termina siendo más pagada por el consumidor. Lo mismo que la terneza, ¿sí? Yo ahí les mostraba, primero, la terneza es un parámetro de la carne que puede ser objetivo o subjetivo, porque a algunos les puede parecer más o menos tierna una carne. Bueno, desde el punto de vista científico y objetivamente, hay metodologías para medir objetivamente la terneza de la carne, ¿sí? Se mide con una determinada fuerza de corte. Cuanto esa fuerza de corte medida en kilos es mayor, es que la carne es más dura, ¿sí? Yo les mostraba en el caso de algunos países como Estados Unidos, hay una correlación muy marcada entre la carne más tierna y la disponibilidad a pagar esa carne con más precio. Hace algunas horas se conoció la información acerca de que China habría suspendido la importación de manera temporaria de aceite de soja procedente de la Argentina. Si bien la información no fue confirmada oficialmente, nosotros pudimos conversar con una alta fuente de la Cámara Arbitral, quien lo que puntualizó es que de todos modos no se trata de un volumen significativo de producto para nuestro país. Esto es, el volumen de aceite de soja que la Argentina coloca en China es mínimo. Lo que realmente es significativo es el poroto de soja y la harina de soja en menor medida que nuestro país puede colocar en ese destino. Hay que puntualizar, por otra parte, que como dato a tener en consideración, que China había bloqueado oportunamente las importaciones de aceite de soja de la Argentina entre abril de 2010 y mayo de 2011, en aquel momento como represalia a las medidas antidumping que aplicó en ese entonces el kirchnerismo a productos procedentes de China. En tanto, en lo que se va del año, se declararon exportaciones por este producto derivado de la soja por 4.610.000 toneladas por un valor de 3.180 millones de dólares. Y la mayor parte de los envíos fueron hacia la India, Egipto, Bangladesh, Perú, Argelia e Irán, entre otros países, siendo, hay que puntualizarlo, China un comprador muy pequeño de este producto procedente de nuestro país. Les contamos ahora qué va a suceder con el clima en las próximas horas. Sí sabemos lo que va a ocurrir en Buenos Aires. Ustedes ingresando en agritotal.com pueden chequear la situación en cada una de las localidades de la República Argentina. En este momento 16 grados la temperatura, la máxima prevista para hoy 19 grados centígrados. Para el día viernes se prevén lluvias, una mínima de 9, una máxima de 16. Para el sábado mínima 10, máxima 17, soleado. Para el domingo soleado, mínima 14, máxima 22 grados centígrados. Final para esta segunda edición informativa de Chacra TV Noticias. Nos estamos reencontrando mañana muy temprano, a partir de las 7, con Mañanas Express en vivo desde Rosario. Luego, la primera edición informativa 9:30 y en la segunda a partir de las 12:30. Muchas gracias.
Auspició este programa Banco Provincia.